que vamos a utilizar durante todas las sesiones, ¿verdad? Así es de que siempre vamos a utilizar este enlace o este link para poder incorporarnos a las clases programadas para todos los domingos. Quisiera partir verificando en cuanto a la investigación que realizaron. Quisiera que de forma voluntaria 2 compañeros nos compartan qué fue lo que investigaron y posterior a ello quiero mostrarles también alguna información respecto a esa investigación. Alguien que nos pueda compartir qué fue lo que investigó, que nos comparta con todo gusto. Vamos a escuchar y luego vamos a verificar el proceso de inscripción en el registro mercantil. Brian, por favor, nos puede comentar qué fue lo que investigó, qué fue lo que usted realizó en su proceso de investigación de acuerdo a la actividad que teníamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, mucho gusto. Adelante. Sí, lo que investigamos fueron los tipos de sociedad que reconoce la legislación guatemalteca. Y como la clase anterior, usted nos dio una explicación de cada una, a lo que se deriva, ¿verdad? Igualmente, que serían 6 las que nos mostró usted y las que existen en Guatemala, ¿verdad? Que es sociedad colectiva, sociedad en comandita, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad de emprendimiento. Gracias, mi amable. De igual manera, las características y ventajas y desventajas que se le atribuyen a los mismos, ¿verdad? Yo le entendí. Bueno, en esa pregunta no mucho le capté yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que me indicaba? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Entonces, solo agarré una de tipo de sociedades, pero no sé si está bien, ¿verdad? Pero yo así lo hice. Agarré una de, por ejemplo, hice la de sociedad colectiva. Hice sus ventajas y desventajas y las características que lo distingue, ¿verdad? De igual manera, en el número 3 se realizó los requisitos legales para inscribir una sociedad en registro mercantil. Gracias. ¿En dónde investigó el numeral 3? ¿Dónde encontró esos requisitos para inscribir la sociedad al registro mercantil? Cristian, para que nos comparta en dónde encontró esa información o en dónde la investigó. No está Cristian en la sesión. Evelyn. Jonathan. Sí, licenciada, fíjese que esa información yo no encontré bueno, busqué en Google y agregué como registro mercantil y ahí me tiró lo que es el tema de cómo se inscribía, cómo realizar la inscripción y eso fue lo que agregué. En la página de registro mercantil. Así es. Licenciada. Jonathan, ¿qué manda? ¿Quién habló? Sergio. Dígame, adelante. Sí, yo encontré esa información, está como inscripciones de sociedades mercantiles en guatemala.com y hay varios, entonces yo agregué casi todo, ¿va? Porque me pareció muy importante lo que sí está ahí de cómo o qué se necesita para un registro mercantil de una sociedad nueva. Entonces, ¿qué se debe de hacer primero y después qué se debe presentar en ventanilla? ¿Y qué le van a entregar a uno cuando ya se considera una sociedad, verdad?
pero es en guatemala.com y encontré esa información. Gracias. Karen Johanna. Buenas tardes, licenciada. El paso número 3 lo encontré en el registro mercantil. Casi me escuché poco, pero el registro mercantil. Carla y Dania. Kimberly. ¿No? Bueno, quiero En partir. la página del RENAC se puede encontrar esta información. Nacional de las Personas. Bueno, yo sí necesito que, aunque no está dentro de nuestra guía, es un proceso o un procedimiento legal administrativo, pero sí necesito que ustedes conozcan cuál es la fuente de información oficial. Solo, por favor, me confirman si se visualiza. Estoy compartiendo la página del registro mercantil. Sí, licenciado. Bueno, vamos a partir, voy a ingresar registro mercantil de Guatemala. Solo confírmeme si se está compartiendo todo lo que voy realizando. Yo ingresé al buscador registro mercantil de Guatemala. Voy a ingresar a la plataforma, al portal, a la página oficial del registro mercantil y este me va a mostrar una serie de opciones en el menú. Dentro de la información pues está la portada, la institución, los servicios en línea, los trámites, las solicitudes, noticias y estadísticas. Para verificar los pasos que debo de considerar para inscribir una sociedad en el registro mercantil, voy a seleccionar la opción o el menú de trámites. Este menú de trámites me permite entonces verificar toda la información que se realiza en cuanto a los procesos de esta dependencia. Si vemos, aquí está la autorización del libro, los cambios de dirección fiscal de la sociedad, de patente, cambio de dirección comercial de una empresa mercantil individual, cambio de propietario, entre una cantidad de opciones, pero lo que yo necesito es la inscripción de la sociedad mercantil. Esa era la investigación. Aquí está. Yo voy a seleccionar la inscripción de sociedad mercantil y esto me va a permitir entonces visualizar. Solo quiero ver hasta dónde les compartió. Bueno, voy a dejar de compartir y les voy a compartir la pestaña que me desplegó en cuanto a la información de los requisitos para inscribir una sociedad mercantil. Y de forma oficial, desde el registro mercantil, yo obtengo los pasos que debo de considerar para el proceso de inscripción de una sociedad mercantil. Y acá nos dice, en primera instancia debe llenar en la página del registro mercantil el formulario de solicitud de inscripción de sociedades mercantiles ante la SAT. Ese es el primer paso. Pero el objetivo de este ejercicio no es que veamos todos los pasos, porque eso los puede ver usted de forma detenida y en su casa. Le estoy mostrando, el objetivo es que usted conozca que puede obtener la información desde la fuente oficial y está disponible. Y vea también que toda la información que usted puede verificar en el registro mercantil, toda la información de los trámites que el registro mercantil le proporciona, ¿verdad? En el entendido que el registro mercantil es la dependencia institucional que nos permite realizar todo el proceso de inscripción, tanto de comerciantes individuales como sociedades, ¿verdad? Entonces, para que usted conozca en dónde están los requisitos, el proceso de inscripción de sociedades ante el registro mercantil. Si usted necesita verificar el proceso de inscripción de sociedades ante el IX, de igual forma, está toda la información disponible en la web. Lo importante es ir a la fuente oficial,
Porque por eso yo preguntaba, generar la pregunta, ¿en dónde lo encontraron? ¿En dónde lo buscaron? Y por eso, pues también vale la pena que usted tenga también esa actitud de investigador, ¿verdad? Porque esto nos permite un autoconocimiento y no está de más que el día de hoy aprendamos desde dónde podemos obtener la información del proceso de inscripción. Nuestra guía didáctica no hace énfasis en estudiar todo el proceso, hace énfasis en conocer la dependencia y conocer entonces también la operación contable de las aperturas, inscripciones, ingreso de socios, salida de socios, distribución de utilidades. Pero sí me interesa que conozcamos entonces cómo obtener la información del proceso de inscripción ante el registro mercantil. Así de que si usted no hizo la tarea considerando esta información, vaya, ya sabe cómo ingresar, de dónde obtener la información, seleccionar el menú correspondiente para obtener este dato. De igual forma, yo les voy a cargar esta información dentro del curso para conocimiento de ustedes, ¿verdad? Porque si no lo han verificado en algún curso, pues también conozcamos cuál es el proceso administrativo de inscripción de una sociedad ante el registro mercantil. Era un ejercicio que quería hacer previo a que ingresáramos de lleno a los temas que vamos a abordar el día de hoy. ¿Se visualizó? ¿Hay alguna consulta, alguna inquietud? ¿Estamos bien? ¿Hasta dónde vamos? Bueno, entrando en contexto a nuestro tema para nuestra clase número 3, el día de hoy vamos a continuar verificando aspectos legales relacionados con las sociedades y vamos a verificar las características, ventajas y desventajas de cada una de las sociedades, los requisitos legales de constitución y qué debe contener la escritura de creación o la escritura de constitución de la sociedad. Previo a eso, es importante que recordemos y recapitulemos la información para que los términos sean ya familiares con nosotros, ¿verdad? Ya nos hemos familiarizado qué significa, qué corresponde, qué es cada uno de los términos o de las palabras que vamos a utilizar. No está de más recordar que un socio es cada una de las personas que aportan bienes materiales a una sociedad. Es parte de una sociedad, es la persona individual, ¿verdad? Cabe mencionar también que dentro de los socios, pues hay socios que aportan bienes materiales y hay una palabra ahí inmersa, o inmateriales. ¿A qué nos referimos cuando son socios inmateriales? Para esto, el Código de Comercio lo tipifica como un socio industrial. ¿Y qué es un socio industrial? Un socio industrial es aquella persona que va a aportar a la sociedad sus conocimientos técnicos y en función de ello, ese es su aporte ante la sociedad. Puede ser un profesional que va a aportar entonces sus conocimientos en cuanto a la información o en cuanto al objeto de la sociedad. Si la sociedad ha sido creada para generar la producción de X alimento, pero necesita una fórmula que algún profesional tiene conocimiento de ella, la aportación de este socio va a ser entonces el conocimiento de la creación de la fórmula, es decir, su conocimiento, su experiencia, sus servicios profesionales. Por eso nos menciona ahí aportaciones inmateriales, porque no se pueden palpar, más bien es algo intangible, pero que agrega valor a la sociedad. Por eso quería hacer énfasis en este tema. Un socio puede aportar bienes materiales o inmateriales. Y cuando un socio hace una aportación inmaterial, es entonces un socio industrial. Es importante también que previo a verificar las ventajas y desventajas, veamos las obligaciones, los derechos y las prohibiciones a los socios. En cuanto a esto no nos vamos a detener mucho, pero sí es importante que quedemos enterados
¿Dónde vamos a encontrar esta información? Las obligaciones de los socios se encuentran tipificadas o reguladas en el artículo 38 del Código de Comercio. En este caso tenemos las obligaciones de los socios. Vamos a ir verificando que todos los socios deben de participar en las pérdidas a excepción del socio industrial. Y por eso que hacíamos la referencia a que era un socio industrial, para que ya tengamos conocimiento. Un socio industrial, entonces decíamos, es quien aporta su conocimiento, su servicio profesional para la sociedad. Es importante que también cuando no se ha estipulado en el contrato la parte que cada socio tiene en las ganancias, estas se van a dividir de forma prorrateada, es decir, promediada en función del capital que aportó a cada uno. O sea, tanto es una obligación como un derecho para el socio, ¿verdad? Porque va a ser en función de lo que aportó. Si mi aportación representa un 10% de todo el capital de la sociedad, yo debo de tener conocimiento que tengo obligación a que me entreguen ganancias sobre un 10%. Tengo derecho de reclamar esa ganancia por ese porcentaje que he aportado para la sociedad. Otro punto importante es que si no se hubiera estipulado en el contrato la parte que debe tener en la ganancia, se debe determinar promediando entre lo que corresponde al socio que aportó mayor capital y al socio que aportó menor capital. Hagamos la relación, veamos el punto anterior, dice, usted socio va a tener derecho a las ganancias de acuerdo a lo que aportó. Pero en el caso del socio industrial, ¿cómo podemos cuantificar su aportación? Si él está aportando conocimiento, si él está aportando experiencia. Entonces, dentro de los derechos nos indican que debe de promediarse la aportación de todos los socios para hacer la distribución de la ganancia al socio industrial. Por eso es importante que vamos comprendiendo cada uno de los términos para que cuando hagamos la relación, la referencia, ya sea mejor comprensible, ¿verdad? Ya podamos tener más conocimiento de qué se trata cada uno de los términos. Entonces, en cuanto a los derechos de los socios, vamos a verificar el Código de Comercio en el artículo 38. Para que usted vaya verificando, vaya visualizando. Como lo decíamos en las clases anteriores, es importante que se tenga el Código de Comercio, ¿verdad? Para que vayamos haciendo relación y referencia a los temas que vamos abordando. En cuanto a las prohibiciones para los socios, esto se encuentra regulado en el artículo 39 también del Código de Comercio, y una de las prohibiciones principales es usar la razón o la denominación social para hacer negocios ajenos a la sociedad. ¿Qué significa? Que si un grupo de personas ha creado la sociedad ABC, SA, por ejemplo, usted socio individual no puede apersonarse o no puede apropiarse de ese nombre, porque ese nombre no le pertenece, pertenece a la sociedad, y para que pueda utilizarlo todos los socios deben de estar de acuerdo. ¿Por qué no puede hacer negocios que sean ajenos a la sociedad? Otro de las prohibiciones principales es que ninguno de los socios puede tomar para sus gastos personales mayor cantidad que la asignada en el contrato social. El contrato social es lo mismo que la escritura de constitución, donde se ha determinado el monto que debe de asignarse a cada uno de los socios para gastos personales. Si en la escritura de constitución se determinó que los gastos personales deben ser por día de 500 quetzales, por ejemplo, significa que ese es el monto que ya está estipulado. La prohibición es que ninguno de los socios puede tomar una mayor cantidad que la que ya quedó pactada, ¿verdad?
Dentro de las prohibiciones que nos especifica el artículo 39, nos indica que queda prohibida la distribución de utilidades que no se haya ganado, que no se haya generado, ¿verdad? Porque muchas veces se especula que dentro de un negocio se va a ganar cierta cantidad o se va a generar cierto porcentaje de utilidades. No se ha realizado la transacción, no se ha realizado la venta, pero ya se están distribuyendo las ganancias. Y el Código de Comercio nos indica no, eso está prohibido. No pueden hacer la distribución de ganancias antes que éstas se hayan generado. Porque muchas veces en las sociedades regularmente son de amigos, de familiares, y necesitan dinero y necesitan que ya se distribuyan las ganancias, pero no se han generado. El artículo 39 nos dice, no, esa acción es prohibida. No puede generar distribución de utilidades que no se hayan generado, que no se hayan causado, como lo indica literalmente, ¿verdad? Solo nos preguntan por ahí, Cristian, si está grabando la reunión, si se está grabando. Para que tengamos conocimiento, ¿verdad? Siempre lo hemos indicado que todas las sesiones son grabadas para que también podamos compartir los enlaces y puedan visualizarlos para cualquier consulta o que alguien no haya participado en nuestra sesión y pueda verificar la información. Entonces, dentro de la información general tenemos en primera instancia la definición de un socio. Dentro de ello veíamos lo que corresponde a un socio industrial. En cuanto a los socios, es importante conocer que ellos tienen derechos y tienen prohibiciones reguladas en el artículo 38 y 39 del Código de Comercio. Así de que ahí encontramos una serie de derechos y de prohibiciones para los socios que deben de considerarse cuando se está constituyendo la sociedad. Previo a ello, pues, esta información es básica, es importante que conozcamos que cada uno de los socios pues tiene, así como tiene derechos, tiene obligaciones o prohibiciones, entonces es importante que conozcamos esta información. Quiero hacer referencia y aclarar para que no se confunda el término. Muchas veces confundimos el término de socio con asociado y el día de hoy creo que hagamos la diferencia. Cuando hablamos de un socio, ya nos decía esto aquella persona que aporta bienes materiales o inmateriales para constituir una empresa cuya finalidad es obtener ganancias. Esto es un socio. Se va a, entonces, crear una sociedad. Cuando hablamos de un asociado, regularmente también es una persona que aporta bienes para generar entonces una asociación y no una sociedad, una asociación. Y esta no tiene fines lucrativos, no tiene fines comerciales, sino más bien tiene fines sociales. Por ejemplo, la asociación de, ¿qué les puedo decir? De artistas, ya sea asociación de payasos, asociación de cantantes, asociación de bailarines. Es un grupo de personas cuyo fin es un fin social. Obtener entonces todos esos procesos de promover la actividad que realizan. No tienen una actividad comercial. Otro de los puntos de los que se parte del asociado es para quienes forman las cooperativas. Las cooperativas se encuentran reguladas en la ley específica de cooperativas, están fuera del Código de Comercio. Hay cooperativas que tienen una actividad mixta, una actividad lucrativa y una actividad no lucrativa, ¿verdad? Regularmente las cooperativas son creadas con fines de beneficio del grupo de personas que lo conforman. Por eso vemos que hay cooperativas de consumo, cooperativas de ahorro y crédito, pero siempre y cuando usted tiene esos beneficios, si pertenece a ese grupo, si es un asociado y no un socio. Entonces quería que hiciéramos esa diferencia, porque muchas veces ya vamos abordando los temas y me mencionan el término asociado. No es un asociado, es un socio. En lo que vamos a tratar de sociedades mercantiles. ¿Se comprende la información? ¿Hay alguna duda?
¿Estamos claros con lo que llevamos? ¿Sí? Kimberly, está en la sesión Kimberly. Kimberly. ¿No? Evelyn. Sí, licenciada. Solo para que nos recapitule entonces, nos recuerde cuál es la diferencia entre un socio y un asociado. Un socio es el que aporta bienes y materiales e inmateriales, pero a una sociedad, sea una empresa. Ahora, Sí. un asociado es el que aporta de igual manera bienes, pero ya es para generar a una asociación. Y una asociación, como usted lo dijo, puede ser, bueno, eso es lo que entiendo yo. Para mí una asociación, como integrarme a una asociación es como ir a realizar una cuenta de ahorro a un banco, o estoy mal. No le escuché lo último, Evelyn. Bueno, para que tengamos... No se escucha, licenciada, no sé si usted me estaba hablando. Sí, lo último casi no le escuché, pero gracias por el comentario. Karen, si nos puede ampliar la información. Karen Johanna. ¿No? Bueno, entonces es importante que sí tengamos clara la definición en cuanto a un socio. Recordemos entonces que un socio es una persona que aporta bienes materiales o inmateriales a un grupo que va a formar una sociedad, y una sociedad siempre es con fines de lucro. Tenemos en pantalla entonces los tipos de sociedades que regula la legislación guatemalteca. Lo hablábamos la clase anterior, pero el día de hoy vamos a entrar a detalle en cuanto a la característica, las ventajas y desventajas de cada una de ellas, para que usted como administrador de empresas conozca cada una de las particularidades de las sociedades y que también pueda recomendar o en su defecto analizar cuál es el tipo de sociedad que conviene crear, o si la empresa que usted está administrando está en la sociedad que debería estar. Eso es en función en cuanto a su análisis de características, ventajas y desventajas. Vamos a ir verificando. Yo tengo por acá proyectado ahora las características, ventajas y desventajas de la sociedad colectiva. Y es que la característica principal de este tipo de sociedad es que gira bajo una razón social. Es importante recordar que todas las sociedades tienen una razón social, un nombre propio que las identifica. Y ya veíamos entonces en el Código de Comercio, la sociedad colectiva se encuentra regulada desde el artículo 59 hasta el artículo 67, donde la razón social de la sociedad colectiva es la leyenda y compañía sociedad colectiva. Esta es entonces la identificación de esta sociedad. Esta razón social se puede formar con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos. Entonces, el artículo 61 nos hace referencia a esa característica en particular de cómo se debe de formar la razón social. Lo hablábamos en la clase anterior, la razón social es como el nombre propio. ¿Cómo es que se llama esa sociedad? ¿Cuál es el nombre propio de esa sociedad, verdad? Continuando con las características, es que en esta sociedad los socios tienen una responsabilidad solidaria, ilimitada y mancomunada. Esto significa que al momento de ocurrir algún incidente, algún problema de liquidez, algún problema de solvencia, los socios deben de responder de forma solidaria y limitada, no solo por el monto de sus aportaciones, sino que deben de cubrir todas las obligaciones que tenga la empresa ante otras personas. Dentro de las ventajas es que tiene el carácter de una sociedad mutualista.
¿Qué significa esto? Esto significa que cualquiera de los socios tiene facultad como agente de los otros socios a celebrar contratos. Es decir, todos los socios tienen ese derecho, si lo vemos así, esa facultad de poder representar a la sociedad para celebrar contratos de acuerdo, siempre y cuando se hayan pactado, se hayan convenido, ¿verdad? Esa es una de las ventajas. Otra de ellas es que la distribución de las ganancias es flexible. ¿Por qué? Porque puede quedar descrito en la escritura social sin necesidad de convocar a una asamblea. Desde que se constituye la sociedad colectiva nos permite que dentro de la escritura social quede especificado cómo es la distribución de las ganancias. Y no necesitamos convocar a una asamblea para poder determinar la forma de la distribución de las ganancias. Otra de las ventajas es que existe facilidad para el retiro de numerario o de dinero, ¿verdad? Y es que esto solo con que el socio se identifique como tal, puede cobrar sus viáticos, puede realizar cualquier movimiento o desembolso o cualquier reintegro de gastos que se hayan realizado para beneficio de la sociedad, solo presentando su documento, tanto de identificación o los controles que existan, ¿verdad? Ya puede pedir el documento de identificación que es socio de esta sociedad, ¿verdad? O pertenece a este grupo y se le puede pagar los gastos siempre y cuando correspondan, ¿verdad? Dentro de las desventajas es que la responsabilidad es ilimitada, como veíamos en las características, ¿verdad? En caso de quiebra, tienen que responder con todos los bienes que sean necesarios para poder cubrir las obligaciones que la sociedad tenga. Otra de las desventajas es que la disolución es condicionada. ¿Qué pasa entonces? Ante la incapacidad, ante el retiro o fallecimiento de alguno de los socios, en automático la sociedad se disuelve, se desvanece, elimina o se liquida, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los formalismos de las modificaciones que tiene la sociedad colectiva. En cuanto a la disolución condicionada, cuando fallece un socio, cuando no tiene capacidad para continuar en la sociedad, es una de las causas para que la sociedad se liquide. Y todas estas modificaciones pues deben de quedar registradas en la escritura pública, ¿verdad? Entonces, vemos acá las ventajas y desventajas de la sociedad colectiva. Como anteriormente lo indicábamos, todo esto se encuentra regulado en el Código de Comercio en el artículo 59 al 67. ¿Hasta dónde vamos? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta? ¿Vamos bien? De igual forma, si existe alguna consulta, alguna inquietud con algún término o alguna de las características, ventajas o desventajas, favor indicarlo para que podamos ampliar la información o que expliquemos más a detalle para que quede claro, ¿verdad? Lo importante es que el día de hoy usted comprenda cuáles son las características, ventajas y desventajas de cada una de las sociedades para que con base a ello usted como administrador de empresas pues también pueda recomendar, pueda verificar cuál es el tipo en el que está la sociedad, cuál es el estatus, que usted también pueda recomendar el óptimo, ¿verdad? Vamos a verificar la información que corresponde a la sociedad en comandita simple. Esto lo encontramos desde el artículo 68 al artículo 77. Y la característica de esta sociedad es que está formada por dos clases de socios. Unos socios que se denominan comanditados y otros que se denominan comanditarios. Los socios comanditados
Estos responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria. Significa que deben de responder ante cualquier emergencia, ante cualquier situación que se presente ante la empresa, no solo por el monto de su aportación, sino que también debe de cubrir todas las obligaciones que la empresa tiene. Estos socios tienen el uso de la razón social, es decir, que sobre la información que ellos generen se va a formar la razón social y la dirección del negocio. La semana anterior hacíamos referencia a que regularmente este tipo de sociedad se conforma por personas pertenecientes a una familia y personas ajenas a la familia. Entonces, en este caso, las personas que pertenecen a la familia son los socios comanditados. ¿Por qué? Porque van a responder de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria, ¿verdad? En este caso, los socios comanditarios solo tienen responsabilidad al monto de su aportación. Si usted aportó 50,000, pero la empresa tiene gastos de 500,000, debe de entonces verificar si su aportación cubre la obligación que tiene la empresa. Si su aportación no cubre la deuda que tiene la empresa, usted ya no tiene más obligación, únicamente solo su aportación. Quienes deben de cubrir la otra parte son los socios comanditados, porque ellos tienen la responsabilidad ilimitada. Esa es la diferencia en cuanto a estos tipos de socio, ¿verdad? En cuanto a las ventajas, una de las ventajas de este tipo de sociedad es que en la escritura social, desde que se constituye la sociedad, puede quedar pactada la forma de sustitución del socio administrador. Por ejemplo, si el socio fallece, ¿quién lo va a sustituir? Si nos recordamos, en la anterior decía, en la sociedad colectiva, si un socio fallece, si un socio ya no tiene facultad para continuar en la sociedad se liquida. En esta sociedad de comanditas siempre nos dice, acá en el acta de constitución usted puede determinar quién es el sucesor, quién va a sustituir al socio administrador en caso él muera o tenga incapacidad para continuar como administrador. Otra de las ventajas en este tipo de sociedades es el derecho de fiscalización. Y es que cuando no se cuente con consejo de vigilancia, todos los socios tienen derecho a pedir informes de la empresa, cuál es la situación financiera, ¿verdad? Verificar y examinar los libros contables. Esa es una de las ventajas de la sociedad de comandita simple, ¿verdad? Acá es que todos los socios tienen ese derecho, no solo los comanditados o los comanditarios, sino que ambos tienen ese derecho. Otra de las ventajas es la representación, y es que los socios pueden hacerse representar por medio de otra persona, siempre y cuando tenga la autorización, una carta que lo acredite, una carta poder, y si usted no puede asistir a una asamblea general, a una junta, puede hacerse presentar por otra persona. Esta es una de las ventajas que permite esta sociedad. En cuanto a las desventajas, es que la obligación de aportar el capital íntegro. Y es que para poder constituirse es necesario que la totalidad del capital haya sido aportado, ¿verdad? Si se formaron sociedad, 5 personas, es decir, ellos van a aportar bienes, tanto materiales, ¿verdad? En este caso, ya deben de tener todos los aportes. No solo pueden contar con una promesa de que de aquí a 3 meses voy a aportar un vehículo. No, debe de estar o debe de constituirse la sociedad con las aportaciones que estén a esa fecha de constitución. Por eso la desventaja es esa, de que no podemos hacer una cuenta promesa para 6 meses, para 1 año, sino que el capital debe estar íntegro, debe estar completo. Y con lo que esté, es con lo que se va a formar entonces la sociedad.
Esto es con lo que respecta a la sociedad en comandita simple. En cuanto a la sociedad de responsabilidad limitada, vamos a verificar en este caso la sociedad de responsabilidad limitada. La característica principal es que la responsabilidad es únicamente por el importe que cada socio haya entregado. Si usted aportó 50,000, su responsabilidad es únicamente sobre esa aportación. Y otra característica es que el número de socios no puede exceder de 20. Tampoco puede formar parte de una sociedad de responsabilidad limitada un socio industrial. Significa que todas las personas que van a formar esa sociedad deben aportar bienes materiales, ¿verdad? Tenga presente que esta sociedad no puede contar con más de 20 socios. Esa es la que tiene un número limitado. Por eso su nombre lo indica, sociedad de responsabilidad limitada. Esta sociedad se encuentra regulada en el artículo 78 al 85, ¿verdad? Tenga presente, no pueden existir más de 20 socios y no puede formar parte el socio industrial. En cuanto a las ventajas, es que ningún socio asume mayor responsabilidad de su aportación. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque únicamente usted como socio va a responder por el valor que aportó. No puede sacrificar o aportar más bienes a los que aportó inicialmente, ¿verdad? Si la sociedad tiene problemas de liquidez, usted responde únicamente por su aportación. Significa que no le van a devolver más, no le van a devolver efectivo, no le van a devolver sus bienes, sino que sus bienes se van a quedar en la sociedad para que ellos puedan cubrir las obligaciones que la empresa tiene. Otra de las ventajas es que podrá constituirse con 2 socios, ¿verdad? Aunque tenga 2 socios, ya puede constituir la sociedad de responsabilidad limitada. Recuerden, no puede exceder de 20, ¿verdad? Ese es el parámetro. Otra de las ventajas es que existe flexibilidad para la distribución de ganancias y retiro de efectivo. No requiere mayor formalidad, no requiere de un acta por ese movimiento. Sin embargo, pues sí debe de quedar específico en el acta de constitución. Desde ahí nos da los parámetros para poder generar la distribución de ganancias en cuanto a los porcentajes, las fechas de distribución y el retiro de los socios. Otra de las ventajas es que los socios pueden hacerse representar por otra persona, como lo veíamos en la sociedad anterior. Con que usted otorgue una carta poder a otra persona, esa persona ya lo puede representar en la junta, en la asamblea general, y esa persona tiene derecho de voz y voto tal cual como fuera el socio original, ¿verdad? Otra de las, en cuanto a las desventajas, es que hay una prohibición expresa de que esta clase de sociedad participe un socio industrial, como lo vimos en la característica. Acá, si usted es socio industrial, no tiene bienes, pero tiene conocimiento, tiene experiencia, usted quiere aportar su servicio profesional, no puede. En este tipo de sociedad no se permite el socio industrial. En cuanto a las desventajas, es en cuanto a la rigidez de la aportación del capital, y es que para que se autorice la escritura debe estar pagado el capital completamente, como en el caso anterior. La sociedad se constituye y se suscribe el acta de constitución por los bienes o las aportaciones que tengan en esa fecha. No puede utilizar la cuenta promesa en este caso. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud hasta dónde vamos? ¿Vamos bien?
Bueno, es importante también conocer las características de la sociedad anónima. Y es que este es uno de los tipos de sociedad más utilizados en el territorio guatemalteco, y dentro de sus características es que su capital está constituido por acciones. Lo hablábamos la semana anterior y también veíamos el término de una acción, ¿verdad? Un título de acción es un título que acredita al socio, al propietario, al derecho en cuanto a la cuantía o valor de su aportación, es decir, cada una de las acciones representa un monto en función de su aporte. Si usted aportó bienes que tienen un valor de 100,000, usted puede obtener acciones en función del monto de cada uno. Si la sociedad ha estimado que el valor de la acción es de 1,000 quetzales, usted va a tener o va a ser dueño de 100 acciones, ¿verdad? Porque cada una tiene un monto o un valor de 1,000 y su aportación fue de 100,000. Entonces, este es el tipo de acción o el capital de la sociedad anónima. Está constituido por acciones, ¿verdad? Es importante hacer referencia al artículo 108 del Código de Comercio, el cual nos especifica que las acciones deben ser nominativas. Significa que deben contener el nombre del propietario, ¿verdad? Anteriormente, la legislación permitía que solo fueran al portador, pero a raíz de la regulación guatemalteca, a raíz de los múltiples problemas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, se requiere que las acciones sean nominativas, ¿verdad? Otra de las características es que los accionistas responden hasta el monto de su suscripción. Si usted aportó 100,000, solo por ese monto responde. El capital se compone o se conoce bajo 3 modalidades, que son el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. Cuando vayamos verificando la parte práctica, vamos a ir comprendiendo a qué se refiere cada uno de ellos en cuanto a los tipos de capital y cómo se registra en cuanto a el capital autorizado, el total del capital por el que se constituyó la sociedad, el capital suscrito, las acciones que se han vendido, y el capital pagado, es decir, qué valor de esas acciones suscritas se han pagado. Vamos a ir viendo ya en la práctica cómo registrar contablemente las operaciones correspondientes. Dentro de las ventajas tenemos que existe la responsabilidad limitada, ¿verdad? Ya lo decíamos. Solo se va a responder por lo que usted aportó. Otra de las ventajas es las acciones transferibles. Usted puede vender sus acciones siempre y cuando cambien el nombre al propietario o que sean siempre nominativas a quien corresponde. Otra de las ventajas es la vida permanente, y es que en esta sociedad no existe un número específico de años para que opere la sociedad. La sociedad puede ser por un plazo indefinido. Es de igual forma para las distintas sociedades siempre y cuando se quede específico en la escritura de constitución. Otra de las ventajas es la personalidad legal, y como persona jurídica independiente, la sociedad anónima puede adquirir propiedades, celebrar contratos, puede enjuiciar y ser enjuiciada, ¿verdad? Entonces, el nombre propio de la sociedad anónima tiene esas ventajas, ¿verdad? Y la representación está a cargo del administrador, el representante legal o el consejo de administración. Entonces, esta sociedad, como lo vemos, tiene esa ventaja de que puede proceder en un juicio ordinario legal siempre en nombre de la sociedad, representado por el administrador o por el consejo de administración.
Otra de las ventajas es que tiene facilidad de captación de recursos. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de facilidad de captación de recursos, en primer lugar, porque este tipo de sociedad, el número de accionistas no es limitado. Acá pueden existir N cantidad de accionistas que este tipo de sociedad lo permite. Entonces, mientras más accionistas hay, se pueden emitir más acciones y el capital puede incrementar. Por eso es la característica de la ventaja, facilidad de captación de recursos. Puede emitir más acciones y obtiene más inversión de otras personas y entonces incrementa el capital. Por eso puede facilitar la captación de recursos. Dentro de las desventajas es que este tipo de sociedad es sujeto a gravamen y puede incidir en cualquier acción contra la personalidad jurídica. Es decir, contra una sociedad puede existir una demanda. Sociedad anónima. No va a existir la demanda contra una persona específica, sino que va a ser en nombre de la sociedad. Siempre recordemos que va a responder el representante legal, el administrador único o el consejo de administración. En otra de las desventajas es que los costos de la constitución son elevados. Los honorarios de constitución para una sociedad anónima en el mercado, el más o el menor costo, si lo vemos así, es de hasta 25,000 para poder constituir una sociedad anónima. Los costos de honorarios de notario, los costos del proceso de constitución, la escritura administrativa, el proceso de la creación de la cuenta bancaria, del depósito que hay que realizar en la cuenta bancaria. Entonces, esta es una de las ventajas de la sociedad anónima. Es más cara, si lo vemos así, en cuanto a su constitución. Otra desventaja es la restricción para obtener créditos, ¿verdad? Hasta el monto de capital pagado. La sociedad anónima, como lo veíamos, tiene sus tres modalidades de capital: autorizado, suscrito y pagado. Pero cuando la sociedad anónima va a solicitar un crédito a una institución bancaria, a una institución financiera, solo le van a proporcionar un monto que sea igual al capital pagado. Si la sociedad tiene un capital autorizado de 100,000, es decir, que puede emitir acciones hasta un monto de 100,000, pero de esos 100,000 solo ha vendido 50,000, por ejemplo. Y de esos 50,000, los accionistas solo han pagado 25,000. Cuando la sociedad va a solicitar un crédito a una institución bancaria, le van a otorgar un crédito como máximo hasta 25,000. Y esta es una de las desventajas de este tipo de sociedad, ¿verdad? Porque por la modalidad en la que está segregada o compuesto su capital. En cuanto a la sociedad en comandita por acciones, si lo vemos así, es una combinación de la sociedad en comandita simple y una combinación de la sociedad anónima, porque en este tipo de sociedad existen también los socios comanditados y comanditarios. Lo único que las aportaciones o el capital va a estar representado también por acciones, títulos que acreditan al propietario, al accionista, como el dueño de la aportación según el monto que hizo, ¿verdad? Dentro de las ventajas, pues, son similares a las de sociedad anónima: responsabilidad limitada, las acciones son nominativas, tiene una vida permanente, la personalidad legal puede representarlo un tercero u otra persona. También está la facilidad de captación de recursos y dentro de las desventajas son las mismas en cuanto a la sociedad anónima. No se escucha, dice, solo por favor me confirman si no es solo la compañera o si realmente no se escucha ahora. Se escucha bien, pero ahorita se fue a la pantalla. Bueno, ahorita la comparto nuevamente para que podamos visualizar. Gracias por indicarlo. Voy a compartirlo nuevamente
y que se pueda visualizar. Solo me confirman si ya se visualiza, por favor. Ya, licenciada. Muy amable, gracias. Entonces decíamos que en este tipo de sociedad en comandita por acciones es una combinación de sociedad comandita simple y una combinación de sociedad anónima, ¿verdad? Y en cuanto a la sociedad de emprendimiento, esto pues, la semana pasada hacíamos referencia a este tipo de sociedad, pero lo vamos a recapitular. Este tipo de sociedad lo regula el Código de Comercio actualizado en el artículo 1040 hasta el 1055. En esta serie de artículos hace referencia desde la constitución de la sociedad de emprendimiento, la denominación, los requisitos, el procedimiento, el establecimiento de estatutos, dentro de otros. Pero en esta ocasión vamos a estudiar la característica, las ventajas y las desventajas. Una de las características de este tipo de sociedad es que se constituye con una o más personas físicas. ¿A qué hace referencia a esto? ¿Que usted como persona individual puede constituir una sociedad de emprendimiento? Sí. ¿Por qué esta sociedad lo permite? Se constituye con una o más personas físicas. Con el hecho de que usted sea una persona individual, puede convertir su empresa en una sociedad de emprendimiento y ya nos vamos a ver las ventajas y desventajas que tiene cada una de ellas, ¿verdad? En cuanto a esta sociedad, el socio o los socios solamente están obligados al pago de su aportación. Esta es otra de las características, ¿verdad? Y también ventaja. Las aportaciones son representativas en acciones y los ingresos anuales no deben exceder de 5 millones de quetzales. Esto lo encontramos específicamente en el artículo 40. Los ingresos totales anuales de una sociedad de emprendimiento no podrán rebasar los 5 millones de quetzales. Significa que está limitada en cierto modo para que las personas que tengan movimientos bajo este monto puedan apropiar, puedan entonces asociar este tipo en cuanto a su empresa, ¿verdad? Lo limita. ¿Por qué lo limita? Porque como este tipo de sociedad tiene ventajas particulares, pueden existir empresas que ya estaban constituidas de muchos años, pero como la sociedad de emprendimiento lo permite, dice, es una o más personas. Sí, pero significa que va a ser un pequeño contribuyente, si lo vemos de esta forma, que sus ingresos anuales no excedan de 5 millones de quetzales, ¿verdad? Entonces, una multinacional no se puede acoger a este tipo de sociedad porque sus ingresos exceden ese monto. Por eso queda específico en ese artículo cuál es el monto de sus ingresos anuales, ¿verdad? Las ventajas es que se puede constituir con un socio, ¿verdad? Una sola persona puede constituir la sociedad de emprendimiento. Los mecanismos de resolución de conflictos se facilitan. ¿Por qué? Si es un socio, solo usted sabe cuáles son los inconvenientes, los problemas de solvencia, los problemas de liquidez, los problemas legales que tiene la sociedad y los puede resolver de forma rápida. O los mecanismos ante el juzgado o ante un juez competente, con el hecho que sea una sociedad de emprendimiento, los facilitan. Entonces esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas es que existe flexibilidad para la distribución de ganancias y retiros de efectivo, puesto que con un socio no hay mayor solemnidad que hacer, mayor procedimiento administrativo, siempre y cuando se quede en un acta o de una reunión o un punto de acta en cuanto a la distribución de ganancias. Los socios pueden presentar en la junta por medio de otra persona, siempre y cuando tenga el nombramiento, el acta poder que lo acredite como tal. En cuanto a las desventajas, hacemos énfasis específicamente en el artículo 1044,
el cual tipifica el contenido de los estatutos sociales. Y los estatutos sociales deben contener los siguientes requisitos. Debe contener la denominación de la sociedad, el nombre completo de los accionistas, el domicilio de los accionistas, el número de NIT, el correo electrónico, el nombre completo del administrador, porque siempre debe nombrar quién es el administrador, es decir, quien estará liderando este tipo de sociedad, el domicilio de la sociedad, la duración de la sociedad. Acá ya nos pide un año específico de la vigencia de esta sociedad, es decir, que debe de especificar, debe indicar cuántos años va a operar la sociedad. Por eso es una de las desventajas, porque desde los estatutos nos solicita que determinemos la cantidad de años de la duración de la sociedad. El valor nominal del capital, ¿cómo estará representado? El número de votos que tendrá cada uno de los accionistas, el objeto de la sociedad y la forma de administración de la sociedad. En este sentido, la sociedad de emprendimiento nos permite entonces manejar este tipo de estatutos sociales, ¿verdad? Es decir, toda la información que corresponde a cada uno de los socios. Otra de las desventajas es que debe de realizar una publicación anual de las finanzas. Esto está regulado en el artículo 1052. ¿Y por qué decimos que es una desventaja? Porque el Código de Comercio nos solicita en este caso que el administrador publicará en el sistema electrónico el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad. O sea, que toda persona puede enterarse de cuál es realmente la situación financiera de este tipo de sociedad de emprendimiento. Y todo esto va a estar o está acogido a los lineamientos o a las regulaciones determinadas por el Ministerio de Economía, ¿verdad? Y otra de las desventajas es que la falta de presentación de esta información financiera durante 2 años consecutivos dará lugar a que esta sociedad se liquide. Es decir, si usted forma parte de la sociedad de emprendimiento, sabe que está obligado a presentar la publicación anual de las finanzas, no lo hace durante 1 año, pues no pasa nada. No lo hace durante 2 años, en automático es una causa para que esa sociedad se pueda liquidar. Por eso es una de las desventajas, ¿verdad? Entonces, en ese momento lo emiten como, o lo declaran con incumplimiento porque ya está faltando a esta obligación que tiene. Estas son entonces las características, ventajas y desventajas de cada una de las sociedades que regula la legislación guatemalteca. Lo vemos tipificado en el Código de Comercio Guatemala y es importante también que usted como administrador de empresas sepa cuál es el tipo de sociedad que conviene que la empresa que está administrando esté en ese tipo de sociedad. Si ya está constituida, pues evalúe si realmente está en el tipo de sociedad correcto. Si se va a constituir, usted ya sabe cuáles son las características, ventajas y desventajas de cada uno. No le digo que se los aprenda de memoria, no, pero que los conozca, que ya tenga referencia, ya tenga también conocimiento de la legislación, qué artículo tipifica cada una de las transacciones de las sociedades, desde la Constitución, la razón social, las obligaciones que tiene cada una de ellas. Entonces es importante que conozca cada una de las sociedades. En este caso hablamos que son 6. Para ello también es importante conocer los requisitos legales para constituir la sociedad y que debe contener la de constitución o la escritura de creación. Es una serie de requisitos legales básicos para constituir la sociedad, ¿verdad? Acá hablamos de todo tipo de sociedad, excepto la sociedad de emprendimiento que tiene sus requisitos legales específicos
Y en cuanto a ella, pues se regulan en el artículo 1042. Para las demás sociedades y para que pueda constituirse, que pueda operar en el territorio guatemalteco, debe suscribir la escritura de constitución. Ese es el documento principal, es decir, sobre él se va a quedar plasmado lo que va a generar o lo que va a realizar la sociedad. Nombre de los accionistas, cuál es la aportación, cuál es el plazo de la sociedad, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto principal? ¿A qué se va a dedicar, verdad? Este documento o este instrumento legal debe estar elaborado por un notario, por un abogado y notario. Es decir, tiene la característica que es un documento o un instrumento formal. En este caso, otro de los requisitos es que debe pagar el impuesto de inscripción en el registro mercantil, ¿verdad? De acuerdo a todo el proceso, tanto de inscripción, autorización de libros, la publicación, el del edicto, la publicación en la Gaceta, en el diario oficial o donde se hagan las publicaciones, es decir, debe pagar todos los aranceles que requieren el proceso de inscripción. Para solicitar la inscripción en el registro mercantil ya veíamos cada uno de los requisitos, de igual forma se los voy a compartir para que tengamos conocimiento cuál es el proceso que se debe de seguir, los pasos que debe de seguir, los lineamientos o los requerimientos que debe de cumplir para constituir la sociedad. Otro de los puntos es que debe llenar la solicitud de inscripción de comerciante y empresa en el registro mercantil. Ya veíamos la definición de comerciante, ¿verdad? En este caso, pues debe de inscribirse como tal y como empresa mercantil. Por eso, en el registro mercantil, cuando genera la solicitud de patente, la sociedad obtiene la patente de sociedad y la patente de empresa, que son dos tipos o dos títulos distintos que acreditan a la sociedad como tal. Debe de emitir un aviso de acciones, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser los accionistas? ¿A nombre de quién será la acción? ¿Cuál es el valor nominal de la acción? Y una vez inscrita, debe solicitar el edicto, ¿verdad? Para que si hay un nombre igual, alguien pueda oponerse y que no sea duplicado o que no haya reclamos de derechos de marca, ¿verdad? Debe de solicitar la emisión de la patente de comercio, debe de solicitar la inscripción de representante legal, debe de inscribir en el registro tributario unificado el número de NIT. Cuando la sociedad ya está formalmente inscrita en el registro mercantil, es como que fuera una persona, va a tener su propio número de identificación tributaria. Debe afiliarse al impuesto del ISR en cualquiera de los régimen vigente, puede ser sobre el régimen de los ingresos o sobre el régimen de las utilidades. Debe habilitar los libros de contabilidad ante la SAT y autorizar los libros de contabilidad en el registro mercantil. Ojo con esto. Pregunta, ¿quién habilita los libros de contabilidad? La SAT. ¿Quién los autoriza? El registro mercantil. Siempre y cuando nos enfoquemos en las sociedades. Autorizar el uso de las facturas, facturas especiales, notas de débito, notas de crédito y otros similares en la SAT. Hasta aquí, cuando haya cumplido esta serie de requisitos legales, podemos decir que la empresa ya está lista para poder iniciar sus operaciones comerciales. La sociedad ya puede funcionar en el territorio guatemalteco. Por eso hablamos de una serie de requisitos legales básicos, ¿verdad? Siempre y cuando sean los tipos de sociedad distintos a la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? En cuanto a los requisitos mínimos que debe contener la escritura de creación, la escritura de constitución, acá tenemos una lista, pero pues también no son todos.
va a depender de lo que cada uno de los grupos o de las sociedades requiera que esté descrito en la escritura de constitución. Pero como mínimo debe cumplir que dentro de la escritura de constitución figure nombre completo y domicilio de los otorgantes, de los accionistas, ¿verdad? Denominación de la sociedad. Puede ser sociedad colectiva, sociedad anónima, ya decíamos cada uno de los tipos, ¿verdad? Debe de especificar a qué tipo de sociedad pertenece. Debe de formar o integrar el consejo de administración. En la escritura de constitución debe de quedar descrito quiénes forman el consejo, quién es el presidente, el tesorero, el secretario, es decir, todos los puestos del consejo de administración, el monto del capital autorizado, forma, fecha y monto de capital lanzado a circulación, ¿verdad? Para que puedan suscribirse. Debe de especificar también las clases de acciones que va a contener, ya sean acciones ordinarias o preferentes, la forma de distribuir las ganancias, la duración de la sociedad, los plazos y fechas de asamblea general, es decir, desde esta acta de constitución debe de quedar establecido si anualmente va a generar una asamblea general, debe de quedar establecido si trimestralmente, semestralmente, entonces debe de pactar o especificar los plazos y fechas. ¿Cuándo va a hacer una asamblea extraordinaria? ¿Cómo va a realizar las convocatorias? ¿Cómo se determina el quórum o la cantidad de personas que debe asistir a la asamblea general? Es decir, si hay 50 socios para que se celebre una junta, una sesión ordinaria, ¿cuál es el quórum o la cantidad de personas mínimo que debe estar para que dé inicio? La designación de los auditores, ¿verdad? ¿Qué firma de auditores la que va a realizar la evaluación de la situación financiera de la empresa? Debe estar de una vez determinado o establecido en la escritura de creación de la sociedad. Hasta este punto tenemos la información teórica en cuanto a los tipos de sociedad, características, ventajas y desventajas, los requisitos legales mínimos y el contenido de la escritura de constitución. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud? ¿Estamos claros con la información? Solo por favor me confirmen, ya sea a través de sus micrófonos o a través de mensaje. ¿Estamos bien? ¿O me confirman si se está escuchando también la información, por favor? Bien, Lick, se está escuchando. Gracias por indicar. Muy bien, el día de hoy yo tomé su asistencia de forma automática, ¿verdad? Es decir, la misma herramienta me va a generar un informe en cuanto a la asistencia de cada uno, la duración de su participación en el curso, ¿verdad? Si estuvo conectado únicamente 5 minutos, 10 minutos o el tiempo que dure nuestra sesión, ¿verdad? Por eso es de que yo el día de hoy no nombre, ¿verdad? Sino que el mismo sistema me genera la lista de los participantes y esto pues me permite obtener así su asistencia. Una pregunta. Licenciado. Sí, adelante, escucho. ¿Qué pasa? Que usted dice que la asistencia lo está tomando así automáticamente, ¿verdad? Pero a mí ya me sacó como 2 veces de la reunión, volví a ingresar, entonces ¿qué pasa ahí? Que marca también las veces que ingresa uno. Sí, marca cuánto tiempo estuvo ausente, cuánto tiempo estuvo presente, pero lo importante es que sí estemos en la sesión, ¿verdad?
Sí, solo que falla un poco el internet y me sacó como 2 veces, pero lo único de ahí he estado escuchando todo lo que está Es diciendo. cierto. De acuerdo, no hay problema. Yo le tomo su asistencia. En cuanto a lo que hemos abordado, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Fíjese que yo he tenido mucho problema acá con esta clase. Solo es la única clase que he tenido mucho problema, ya que en las demás siempre me he mantenido bien y estable con la conexión, pero no sé por qué en esta clase